y después le pasamos al tema que ustedes quieran. ¿Listos? Nosotros queremos sonar las alarmas respecto de la elección de los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, es decir, del órgano máximo, el que toma las decisiones dentro del INE. Porque lo que el comité de evaluación, este grupo de personas que supuestamente de manera objetiva iban a valorar quién tenía el mejor perfil, están haciendo las cosas de una manera verdaderamente tramposa y nos parece muy preocupante lo que hasta ahora ha sucedido. O sea, de noche prácticamente rasuraron a la mitad de los aspirantes sin explicación y en algunos casos es verdaderamente absurdo. O sea, lo que están haciendo básicamente es premiar a los perfiles que son afines a Morena y castigar a aquellos ciudadanos que no son cercanos a Morena. Vean el caso, por ejemplo, de Erika Estrada. Con todo y que el propio comité reconoce que había sacado 81 puntos, es decir, una muy buena calificación, pues como esta persona votó en contra de las trampas de la sobrerepresentación de Morena en el caso de la Ciudad de México, la rasuraron. Y en cambio, a los que votaron a favor de la sobrerepresentación, o sea, los que beneficiaron a Morena, aún con menor calificación, a esos sí los pasaron. Estamos viendo que este patrón se está repitiendo. Por supuesto, el sentido del voto, vamos a fijar nuestra posición en cuanto lleguen las quintetas. Eso teóricamente sería más tarde el día de hoy, pero sí queremos sonar las alarmas porque vemos señales muy preocupantes de que Morena se enfila de manera directa a poner a sus incondicionales y tomar el control del Instituto Nacional Electoral, lo cual sería gravísimo para nuestra democracia porque implicaría pues regresar prácticamente a los años 80, en donde el propio gobierno tenía el control de las elecciones. Nos parece muy grave lo que está ocurriendo y lo queremos denunciar. Entonces Ahora se sí, perfila que van a ser de tómbola después de esa lista. pues no necesariamente, porque una vez que lleguen las quintetas, si se pone de acuerdo el oficialismo, tienen el voto. Necesitan 2/3 partes para aprobarlo. Aquí el riesgo es que lleguen quintetas de pura gente de Morena, de tal manera que ya sea irrelevante por quién voten o dejen de votar. Lo que nosotros vemos hoy es un comité de evaluación que está descalificando, quitando, eliminando a los que son contrarios a Morena y poniendo para quedar como árbitros electorales a los que apoyan, respaldan y obedecen a Morena. Eso que está haciendo el comité nos parece gravísimo y podría implicar que Morena tome el control total del Instituto Nacional Electoral, que Morena tenga el control de las elecciones, y esto es algo que sería gravísimo para nuestra La democracia. bancada del PAN como votará. Manuel Bartlett, Ricardo. Bueno, habrá que esperar a que lleguen las quintetas, pero es justamente la época a la que nos quieren regresar. A las épocas en las que desde Gobernación, recordarán ustedes con Bartlett, la caída del sistema, era el propio gobierno el que organizaba las elecciones. Y lo que vivíamos en México era fraude electoral tras fraude electoral. Nadie en su sano juicio quiere regresar a esa época de fraudes electorales. Hay un riesgo enorme de volver a esa época si Morena se apodera del Instituto Nacional Electoral. Insisto, falta que lleguen las quintetas, pero esto que hizo el comité de rasurar en viernes en la noche a la mitad de los aspirantes, quitando a gente que estaba muy bien evaluada, claro, los que no obedecen a Morena, y en cambio sí aprobando, dejando en la lista vivos a aquellos que son afines a Morena, a pesar de que tenían calificaciones muy bajas, pues nos hace sonar las alarmas. Si se consuman esas quintetas en las que ustedes ven mano negra, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar en la sesión de votación? ¿No van a votar? ¿Se van a votar en contra? ¿Cuál es el caso? Sí, en caso, por supuesto, de que las quintetas llegaran con gente que es incondicional, afín, cercana a Morena, en caso de que lo que ellos pretendan sea tomar el control del INE, pues por supuesto que el voto del PAN será en contra. Esto es algo que fijaremos un poco más tarde en cuanto lleguen las quintetas, pero aunque no han llegado, ya lo ocurrido en horas recientes, lo que hizo el comité de evaluación de rasurar, de eliminar de noche a la mitad de los aspirantes, muchos de ellos con altísimas calificaciones, solamente porque no obedecen a Morena, a nosotros nos lleva a sonar las alarmas. Sospecho mano negra. Por supuesto que hoy ya hay mano negra por parte del comité de evaluación.
falta que lleguen las quintetas, pero eso que hicieron de rasurar a la mitad de los aspirantes, aún a los que tenían buenas calificaciones, por supuesto que es mano negra e implica una absoluta arbitrariedad contraria a elegir perfiles adecuados para estar en el Instituto Nacional Electoral. Senador, hoy le pidió la presidenta una explicación a la gobernadora de Chihuahua por el caso de la muerte de los agentes de la Embajada de Estados Unidos en México y en Chihuahua, y también funcionarios de Chihuahua. Sí, nosotros ya recibimos información del gobierno de Chihuahua, por supuesto confiamos en la información que ha dado el gobierno y ha sido muy claro el gobierno de Chihuahua. Los agentes estadounidenses no estaban participando en ese operativo, de hecho estaban lejísimos de ese lugar. Acuérdense que Chihuahua es un estado con una extensión territorial inmensa y todo indica que fallecieron en un accidente. Por supuesto es conveniente que se esclarezcan los hechos, pero también nos parece importante que no se inventen historias que no corresponden con la realidad. Nosotros confiamos en la versión que ha dado el gobierno de Chihuahua. Por supuesto que lamentamos el fallecimiento de estos agentes que estaban en trabajo de capacitación y confiamos en que lo que ha explicado el gobierno en el sentido de que no tenían absolutamente nada que ver. Entiendo que estaban a una distancia de más de 8 horas por tierra de donde se estaba celebrando ese operativo. Por supuesto, nuestra solidaridad con las familias de los agentes que perdieron la vida, nuestro deseo de que se esclarezcan los ¿La hechos. capacitación era para los agentes de Chihuahua? No tengo ese nivel de información. Nos mandaron una tarjeta informativa y es lo que yo les estoy comunicando. Senador, hoy se registra un hecho muy lamentable en Teotihuacán. A menos de 2 meses del Mundial, ¿qué es entonces lo que se está esperando de la seguridad de México? Sí, lamentablemente no es un hecho aislado. Estamos viviendo uno de los momentos de mayor violencia, de mayor inseguridad en nuestro país. Yo aprovecho que está hoy aquí en México el alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas para volverle a exigir al gobierno de México que reconozcan la crisis de desaparecidos. Es que vean la magnitud del problema. En el sexenio de Calderón, en el peor momento de lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico, desaparecían 8 personas al día, 8 por día. Ahorita, en este sexenio, hemos rebasado los 40 diarios. El promedio, aun cuando ya rasuraron la lista, sigue siendo de 34 personas desaparecidas diario. O sea, comparen. Desaparecían 8 personas al día, hoy están desapareciendo casi 35 personas ahora mismo. Venía yo camino al Senado, está cerrada la avenida Constituyentes, justamente por una manifestación de ciudadanos y ciudadanas del estado de Sinaloa que le están exigiendo al gobierno encontrar a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. Entonces, exigirle al gobierno que deje de mentir, que reconozca que este es el peor momento en términos de personas desaparecidas en la historia de nuestro país y que en presencia del alto comisionado de la ONU hagan un compromiso serio para hacer frente a este problema que está desgarrando a las familias mexicanas. Esos ataques en zonas turísticas no se habían visto de esta magnitud como, zonas arqueológicas como Teotihuacán. Lamentablemente es un hecho ya generalizado en el país. Ahora vemos esto que ocurrió en Teotihuacán, pero lamentablemente es algo que está pasando todos los días en todo el territorio nacional. Hay una crisis brutal de inseguridad en México y particularmente la crisis de personas desaparecidas es la peor en la historia reciente de nuestro país. Aquí el problema es que tenemos un gobierno que miente, que niega la realidad. Y nosotros lo que exigimos es que den el primer paso para resolver el problema, que es reconocer el problema mismo. Y entonces sí, nos ponemos todos a trabajar, jalamos parejo para arreglar ese problema. Pero mientras el gobierno siga negando la realidad y diciendo que aquí no hay un problema de personas desaparecidas, pues el hecho no se va a corregir. Ricardo, ¿qué opinión tienes de la estancia del hijo de Marcelo Ebrard en la residencia londinense? Bueno, esto es algo que por supuesto se tendría que revisar porque implica que una persona se haya beneficiado de recursos públicos y esto no debe de suceder. O sea, una persona no puede utilizar recursos públicos para fines personales y privados y eso pues tendría que implicar una sanción administrativa. Oiga, coordinador. El Partido Verde dice que va a presentar una iniciativa contra el nepotismo administrativo, o sea, no solo para cargos electorales. La apoyaría el PAN, sobre todo porque, se sabe, la senadora, por ejemplo, Jacob Polensky, que tiene hermanas, que tiene sobrinas
aquí como junto a Paz del Senado. Miren, lo que hay detrás de esa iniciativa es una denuncia que nosotros acompañamos. Y es una denuncia de absoluta hipocresía de Morena. O sea, por un lado dicen que van a acabar con el nepotismo y dicen que van a reformar los estatutos de Morena, pero tienen a sus familiares trabajando en el gobierno por donde ustedes le busquen. O sea, son cientos, si no es que miles de casos en donde los dirigentes partidistas, los secretarios de Estado tienen hijos, sobrinos, primos, nietos, hermanos trabajando en el gobierno. Entonces, por supuesto que nosotros acompañaríamos una iniciativa de esa naturaleza, pero también creo que hay que denunciar esta hipocresía de Morena que dice que combate el nepotismo, pero en realidad en lo administrativo lo solapa y lo fomenta. Oiga, coordinador, ¿a poco más de 2 meses de que se lleve a cabo el Mundial, hay condiciones en el país para que sea sede? Es que lo que tiene que hacer el gobierno de México es reconocer que tenemos una crisis brutal de inseguridad, que están desapareciendo más de 35 personas todos los días y que el gobierno tiene que redoblar los esfuerzos no solamente de cara al Mundial, sino de cara a que la gente en México pueda vivir en paz, no solo durante el Mundial, sino todos los días del año. Aquí el problema es que el gobierno lo niega. El gobierno hace una conferencia de prensa cada 15 días para decirnos que cada vez estamos mejor, cuando lo que los ciudadanos perciben, y no lo digo yo, lo dice el propio INEGI, que encuesta a los ciudadanos, es que las cosas cada vez están peor. Entonces, nuestra exigencia y nuestro llamado al gobierno es que dejen de mentir, que reconozcan la gravísima crisis de inseguridad, particularmente de desaparecidos, y que se pongan a trabajar a resolver el problema. ¿Hay condiciones para este magno evento? No, sí hay condiciones, pero el gobierno tiene que reconocer la magnitud del problema. Oiga, senador, muchas veces han subido a sus redes sociales y en declaraciones han dicho que van a exigir o que están exigiendo la comparecencia del director de Pemex, más ahora con los derrames. Finalmente, dentro de la Junta de Coordinación Política, el presidente dice que no lo llevan ahí. Entonces es un doble discurso que ustedes están planteando. ¿Quieren o no quieren de verdad que se presente? Digo, ya está acabando el periodo, pero podría ser en la permanente. Nosotros ahora mismo, de manera formal, estamos a unos 10 minutos de que empiece la reunión de Junta de Coordinación Política, vamos a pedir la comparecencia del director general de Pemex. Porque primero, han quebrado, han saqueado a Pemex. Y segundo, es increíble la manera en la que mintieron. Durante semanas negaron que había un derrame de petróleo por irresponsabilidad de Pemex, de los ductos de Pemex. Inventaron un cuento chino de que un barco particular había tenido un pequeñito derrame. Hoy sabemos que fueron puras mentiras, que fue una fuga que duró muchos días, que se derramaron cantidades importantísimas de petróleo, que hicieron un daño brutal al medio ambiente y además, encima de eso, tienen prácticamente quebrada a la paraestatal. Entonces sí, por supuesto que ahora mismo en Junta de Coordinación Política de manera formal vamos a pedir la comparecencia del director general de Pemex. Van a votar en contra de esta ley de vivienda porque están en riesgo las afores de Tezuela. Es una reforma gravísima. O sea, la gente no lo ha dimensionado. Cualquier persona que tiene una afore recibe en su casa un estado de cuenta por la cuenta bancaria. Y en ese estado de cuenta hay un renglón que dice subcuenta de vivienda, a veces dice Infonavit 1997, a veces dice Fobiste. Se refiere al dinero que la persona tiene ahorrado para poder comprar una casa, un terreno. Ese dinero que es de los ciudadanos, con esta reforma, pretende tomarlo el gobierno de Morena y ponerse a hacer desarrollos. Pero pues si ya vimos que cuando ellos hicieron la refinería, por ejemplo, de Dos Bocas, la obra costó el doble de lo que habían presupuestado. En el caso del Tren Maya costó el triple. Cuando eso pase en los fraccionamientos, se van a quedar sin dinero. Se van a esfumar los recursos de los ahorradores y ese es dinero de la gente. Entonces, claro que queremos que la gente tenga casa, por eso votamos a favor de la reforma constitucional, pero de ninguna manera vamos a acompañar este atraco por medio del cual el gobierno de Morena pretende tomar el dinero de las cuentas de los ciudadanos, en este caso maestras y maestros, médicos, policías, gente que trabaja aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados, es decir, todo el sector público, quitarles el dinero de sus cuentas
y arriesgarlo en proyectos inmobiliarios que en caso de fracasar van a implicar que se esfumen los ahorros de los Porque ya trabajadores. se había aprobado también con el dinero privado, ¿no? Es que eso hicieron exactamente en febrero de 2025, pero respecto del Infonavit, es decir, trabajadores del sector privado, y ahora lo quieren llevar al sector público. Lo mismo que denunciamos, ahora lo estamos señalando y es por eso que nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Gracias. Senador. Otro.